Hola, les dejo un video que pillé en Facebook que fue buenísimo. En la descripción les voy a dejar el link al perfil de Facebook donde lo encontré para que lo vean, pero yo lo encuentro filete, buenísimo. Uno de los mejores videos que he visto sobre el tema capitalismo, socialismo y no sé qué. Este es un cubano, creo que es cubano, según más o menos se entiende es cubano, que vive en Estados Unidos, no sé en qué ciudad, y se manda un speech contra el Papa. Así que, por favor, véanlo. Buenos días, amigos, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Comparte. Hay gente que me dice, ¿cómo podemos liberar a Cuba? ¿No? ¿Cómo podemos liberar a Cuba? Siempre respondo lo mismo. A Cuba nada más se puede liberar de dos formas. Uno es con la lucha armada. No hay discusión. Yo soy fiel defensor de la lucha armada. ¿Por qué? Porque es la única forma que tenemos los individuos de liberarnos de la tiranía, ¿no? Esa es una. Y la otra forma que tenemos para liberarnos de la opresión, para liberarnos del comunismo y de la tiranía en Cuba, es creando una estructura. Que por cierto, esa estructura ya está creada. Creando una estructura legítima que sirva de intermediario entre el pueblo y los organismos internacionales o los gobiernos internacionales o no sé. Quitar al gobierno del medio. Y la única forma de quitar al gobierno comunista del medio es creando un gobierno paralelo, creando un gobierno alternativo. Ese gobierno paralelo y alternativo existe y se llama el gobierno constitucional de Cuba en el exilio. Lo demás de lo demás es bla bla bla. Lucha armada y un gobierno alternativo. No hay más nada que decir. Y esto lo he hablado en muchísimos videos. Así que los que dicen que yo no hablo de Cuba, yo hablo demasiado de Cuba. Pienso demasiado en Cuba y trabajo demasiado por Cuba. Vamos al tema de hoy. Miren quién está aquí. ¿Saben quién es ese? El Papa Francisco, el comunista, el izquierdista. Lo volvió a hacer. Lo volvió a repetir. Lo volvió a decir. Lo volvió a masticar y a vomitar, ¿no? Porque cuando él va a Cuba, bueno, la cantidad de veces que ha ido a Cuba, porque ha ido a Cuba a turistear como le ha dado la gana. Cada vez que él va a Cuba, los cubanos le decimos, Papa, habla con los opositores, habla con los disidentes, habla con los que están luchando por la libertad de Cuba, preocúpate por la libertad de Cuba, dile algo a los Castro. ¿Y qué dice el Papa? Yo soy apolítico. Yo no me meto en eso, yo no me meto en política. Pero va allí y va a la cueva del asesino en jefe, como fue allí al punto cero, a regalarle un libro, a regalar un librito al asesino, a tirarnos asesino en jefe, a regalar un librito, a darle la mano y a tirarse fotos con el asesino en jefe, ¿no? Y se tira fotos con Raúl Castro y visita para aquí, visita para allá, paseitos para aquí. Nombra a Juan de la Caridad García, un comunista, ahí cardenal de Cuba, ¿no? Y Juan de la Caridad García se paró y dijo, yo no quiero capitalismo, no, capitalismo no, yo lo que quiero es que el socialismo prospere en Cuba. Como si el socialismo y prosperidad fueran sinónimos, ¿no? Porque, no sé, porque aquí la gente, a mí lo que me sorprende de la gente es que, caballero, el socialismo ya está caminando aquí desde 1917, hace 100 años. Dime, mencióname un solo país en el que el socialismo haya prosperado, haya triunfado y haya producido riquezas. Dime uno solo. Pero no, ellos siguen apostando por el socialismo y siguen insistiendo en el socialismo. Y siguen esperando a que el socialismo produzca el milagro. Y ese bichito mordió a los venezolanos. Bueno, mordió a los cubanos, mordió a los venezolanos, está mordiendo a media Latinoamérica, ¿no? Porque siguen apostando por el socialismo. Y entonces cuando viene el hambre y la miseria, ¿qué viene? No, imagínate. Pregúntale a los venezolanos qué es lo que viene después, cuando aparece el hambre y la miseria. Bueno, pues el Papa aquí, en el ABC de España, salió la noticia de que el Papa tiró una frase. Y la frase del Papa, que es apolítico, por cierto, el Papa apolítico, ¿no? El Papa que no se mete en política. Dice el Papa, el problema ético del capitalismo es que crea pobres a los que luego
quiere esconder. Tarjeta negra para ti, Papa Francisco, por comunista. Según el Papa, el capitalismo produce pobres, ¿no? Bueno, yo voy a hablar un poquito de socialismo y capitalismo. Los dos únicos países que conozco, Cuba, más socialista no puede ser, y Estados Unidos, bueno, que todavía queda capitalismo en Estados Unidos. Todavía queda capitalismo en Estados Unidos. Mira, Papa Francisco, en Cuba hay 11 millones de habitantes. ¿Tú sabes cuántos pobres hay en Cuba? 11 millones de pobres. En Estados Unidos hay 318 millones de habitantes. ¿Tú sabes cuántos pobres hay en Estados Unidos? Te voy a decir cuántos pobres hay en Estados Unidos. En Estados Unidos no hay ni una sola persona pobre. Te voy a explicar por qué. El rico en Cuba, si usted se gradúa de ingeniero, de médico, de profesor, de lo que sea, ¿qué es lo que usted tiene en Cuba? Mire, si usted es médico en Cuba, usted lo que gana al mes son entre 300, 400, 500, ponle 600 pesos. Ponle 600 pesos cubanos al mes. Divide eso por 25 y te va a dar la cantidad de dólares. Eso viene siendo alrededor de 25, 30 dólares al mes. No tienes carro, no tienes calefacción, no tienes aire acondicionado, no tienes leche todos los días, no tienes desayuno, no tienes almuerzo, no tienes comida, no tienes cepillo para cepillarte los dientes, no tienes pasta para cepillarte los dientes, no tienes automóvil, y no tienes bicicleta, y si tienes bicicleta, o no tienes goma para la bicicleta, o el sillín está roto, o no tienes cómo repararle las piezas a la bicicleta, y no tienes casa. Pero si tienes casa, no tienes cómo reparar la casa, porque el salario no te alcanza para repararla, ni para comprar un lavamanos, ni para ponerle agua, ni para ponerle esto, ni para ponerle aquello. La corriente eléctrica es cuando te la ponen, el agua de la tubería es cuando te la ponen. Y esos son los ricos en Cuba. Los profesionales, los que tienen facilidades, los que pueden más o menos por aquí y por allá disfrazarse y resolver 2 o 3 cositas y que pueden ir a cumplir estas misiones invasoras comunistas a otros países y coger unos 2 o 3 dolaritos ahí. Esos son los ricos en Cuba. ¿Tú sabes cómo vive un pobre en Estados Unidos? ¿Tú sabes cómo vive un pobre en Estados Unidos, Papa Francisco? Papa Francisco, ¿tú sabes cómo vive un pobre en Estados Unidos? Bueno, un pobre en Estados Unidos tiene luz eléctrica las 24 horas del día. Tiene internet full las 24 horas del día. Porque si no la puede pagar, se puede ir a cualquier punto de Wi-Fi cerquita de su casa. Porque aquí en cualquier McDonald's, en cualquier biblioteca pública, donde quiera que tú vayas, tienes Wi-Fi. Tienes Wi-Fi hasta en la guagua, hasta en el ómnibus que tú viajas, tienes internet full, libre. El pobre en Estados Unidos desayuna, almuerza y come. El pobre en Estados Unidos tiene zapatos. El pobre en Estados Unidos tiene un carro malo, pero lo tiene. El pobre en Estados Unidos tiene atención médica de primera. La mejor atención médica y sistema de salud del mundo. El pobre en Estados Unidos tiene a sus hijos en las escuelas. Y las escuelas de Estados Unidos tienen las mejores condiciones del mundo. Porque tienen internet, tienen luz eléctrica, tienen aire acondicionado, tienen desayuno, tienen almuerzo, tienen comida, tienen de todo. Ese es el pobre en Estados Unidos. Entonces el que venga a mí a decirme que en Estados Unidos hay pobreza, óigame, si es que el pobre en Estados Unidos vive mejor, vive muchísimo mejor que los de la clase más acomodada en Cuba. Así que no me venga con el cuento de que el problema ético del capitalismo es la pobreza. No. El problema ético y el problema de raíz y el problema intrínseco del socialismo es que el socialismo es una fábrica de pobreza. Ah, pero es que al Papa le molesta la generación de riqueza. Al Papa le molesta la generación de riqueza. Y no solamente eso, sino que el Papa aquí en Estados Unidos, critica a los norteamericanos porque según él, porque los norteamericanos tienen refrigerador y tienen aire acondicionado y tienen carro, ¿no? Como si eso fuera malo. Como si eso fuera pecaminoso. Como si eso fuera algo por lo que nosotros tenemos que pedir perdón. ¿No? No, pero espérate, ven acá, espérate. Hay algo que yo no entiendo aquí. ¿Tú estás hablando de la pobreza para erradicarla o para perpetuarla, Papa Francisco? Porque si estás hablando de la pobreza para perpetuarla, bueno, vamos al revés. Si estás hablando de la pobreza para erradicarla, tú deberías darle gracias a Dios de que en Estados Unidos todo el mundo tenga aire acondicionado, todo el mundo tenga automóvil y todo el mundo tenga refrigerador. Y deberías rezar
mañana, tarde y noche, para que en los países de Latinoamérica, en los países de África y en los países de Asia, la gente también tenga el estándar de vida que hay en Estados Unidos. Y tengan refrigerador y aire acondicionado y carro. Esa debería ser tu intención. Llevar los pobres a este nivel de aquí. Y no llevarnos nosotros al nivel de los que están pasando hambre y miseria en esos países del mundo. Incluidos los países socialistas. Cuba, Corea del Norte, Vietnam, los campos de China, ¿no? Porque si tu preocupación es acabar con la pobreza, deberías mirar al capitalismo, que es el único sistema socioeconómico y político que ha sacado de la miseria a la gente. Porque si usted quiere salir de la miseria, el primer paso que usted tiene que hacer es mudarse para un país capitalista. Porque aunque usted no salga de la miseria en un país capitalista, por lo menos tiene la oportunidad de vivir como un millonario. Los únicos países del mundo donde usted puede hacerse rico y usted puede hacerse millonario y usted puede abrir un negocio es en los países capitalistas. En los países socialistas esa posibilidad no existe, Papa Francisco. Ah, pero es que el Papa Francisco, como buen comunista, utiliza a los pobres. ¿Para qué? ¿Para qué utiliza a los pobres el Papa Francisco? Para lanzar su vómito comunista y sobre los cuerpos de los pobres, entonces él lanzar su discurso comunista. Que es lo que hacen todos los comunistas, es lo que hacen todos los socialistas. Que fue lo que hizo Hugo Chávez, fue lo que hizo Fidel Castro, es lo que han hecho todos los comunistas en estos 100 años, porque esto no es nuevo. Esto está aquí desde 1917. Esto no es nuevo. Y dice el Papa Francisco, dice con contundencia, el Papa Francisco ha vuelto a hablar del Dios dinero. Ha vuelto a denunciar al afirmar que, y cito, cuando el capitalismo hace de la búsqueda de beneficios su único objetivo, se convierte en una estructura idolátrica. Bueno, mira, Papa Francisco, yo te voy a decir a ti una cosa. Y esto se lo digo al Papa Francisco, se lo digo a todos los comunistas que tenga que decírselo. Yo no trabajo por el bien de los demás, yo trabajo por el bien mío y por el bien de mi familia, por el bien de mis hijos y por el techo que yo tengo en mi casa. Yo trabajo para todos los días por la mañana, me reviento como un animal. Literalmente me reviento como un animal para que a mis hijos cuando se levanten a las 7, a las 8 de la mañana, no les falte un vaso de leche en la mesa. Para que cuando mis hijos necesiten un juego, o necesiten un zapato, o necesiten lo que necesiten, este que está aquí, su padre, con el sudor de su frente, sin robárselo a nadie, con el sudor de su frente, reventándose, pasando malos días y malas noches, sin sabores y distragos y pasando de todo, para que a mis hijos no les falte nada. Y trabajo, sí, trabajo para mí. ¿Por qué? Porque yo no tengo por qué trabajar ni para el gobierno, ni por qué trabajar para la comunidad, ni por qué trabajar para favorecer a gente que yo no conozco y a gente a la que yo no le importo. Y gente que la mayoría de las veces son unos vagos que se la pasan echándose aire, esperando a que vengan otros a que le paguen su cuenta. No, Papa Francisco, no, Papa Francisco. Aquí en Estados Unidos el que quiera dinero tiene que doblar el lomo. Aquí en Estados Unidos el que quiera comer tiene que trabajar. Aquí en Estados Unidos el que quiera beneficio, y el que quiera seguro médico, y el que quiera un plato de comida, y el que quiera viajar, y el que quiera pasear, y el que quiera un carro, tiene que trabajar, Papa Francisco, porque aquí nadie te paga la cuenta. Y es perfecto que sea así, Papa Francisco, porque aquí nadie tiene por qué pagarle la cuenta a nadie. Nadie tiene por qué alimentarle a los hijos de nadie a nadie. ¿Y qué es eso? ¿Individualismo? Sí, Papa Francisco, es individualismo. ¿Y qué? ¿Me vas a dar tú a mí lo que a mis hijos le faltan? ¿Vas tú a vender la silla de oro esa del Vaticano o vas a vender todas las obras esas multimillonarias o todos los tesoros esos que tiene el Vaticano, o vas a coger el dinero que tiene el Banco del Vaticano para pagarle a mis hijos un par de zapatos cuando vayan a la escuela? ¿Tú vas a hacer eso por mí, Papa Francisco? ¿Tú vas a hacer eso por mi familia, Papa Francisco, por mis hijos? ¿Tú le vas a pagar a mis hijos cuando le haga falta una mochila para ir a la escuela? ¿O comprar una medicina cuando estén con fiebre o estén enfermos? ¿Tú vas a vaciar las arcas del Vaticano para resolverme mis problemas, Papa Francisco? No, tú no lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque esa es mi responsabilidad. Mi responsabilidad. Y eso lo hace el capitalismo. Eso lo hace el capitalismo. Por eso amo el capitalismo, adoro el capitalismo.
y cuando me reviento y trabajo y me desangro y dejo el pellejo en el trabajo y termino mi trabajo y recojo mi cheque, me siento contento y satisfecho. ¿Por qué? Porque sé que mi tiempo lo estoy invirtiendo en algo útil. Estoy transformando mi sudor en riquezas, que es el objetivo del trabajo. El objetivo es producir riquezas. Uno trabaja para producir riqueza. Uno abre un negocio para producir riqueza. Uno hace lo que hace para producir riqueza. Aquí nadie trabaja por gusto. Aquí nadie trabaja por gusto, ni nadie quiere trabajar por gusto. Porque para eso se trabaja, para eso se abren los negocios, para eso un individuo se revienta mañana, tarde y noche y abre un negocio para producir riqueza. Para producir riqueza. ¿Ah, qué? ¿Te molesta la riqueza? ¿Te molesta la riqueza? Desbarata el Vaticano, si te molesta tanto la riqueza. ¿Te molestan las armas? Quítale las armas a todos tus guardaespaldas, si te molestan las armas. Ah, no, pero las armas para ti, sí. Y las riquezas para mantenerte a ti, tu sotana limpia, sí. Ese sí, ¿no? Ah, ¿y el mío qué? ¿El mío tengo que regalárselo a los demás? No, regala tú el tuyo. ¿Por qué no regalas el tuyo? Regala lo tuyo. ¿Te molestan las armas? Dile a los que están contigo que anden sin armas, que anden desarmados. Ve para la calle sin armas, ve para la calle sin protección, sin guardaespaldas. ¿Por qué yo tengo que dejar de proteger a mi familia? No, yo siempre ando armado protegiendo a mi familia. El problema ético del capitalismo es la creación de descartados a los que después quiere esconder. Para explicarlo mejor, ha usado un gráfico ejemplo. Las casas de juego financian programas para ayudar a los ludópatas que ellos mismos creen. Bah. Ahí va, igual que quiere Papa Francisco. Para que tú veas cómo son los socialistas, ¿no? Porque todos son los socialistas, ¿no? Es decir, como casas de juego, es la obligación, ¿no? Es la obligación. Mire, usted es una persona que tiene 30, 40, 50, 60, 70, 80 años, 100 años, ¿no? Y usted quiere fumarse un cigarro, ¿sabe qué? Fúmese el cigarro, ese es su dinero, esa es su vida. Haga lo que usted le dé la gana. Sea libre. Yo no fumo, pero no, tampoco ando criticando al que fuma. Ah, no, pero él no. Él quiere que la gente la cojan por el pescuezo para que no fumen. O la cojan por el pescuezo para que no vayan a jugar, un casino. No, padre, si usted tiene pelo hasta en las orejas, pelo por la nariz, usted quiere gastar su dinero en su casino, al otro día se quedó sin comer, ese es tu problema, papá. Ese es tu problema, pero tú no puedes obligar. Y ese es el problema del socialismo, que quieren obligar. Hay un principio humano que se llama autonomía. La autonomía es la base de la libertad. Y la autonomía es que usted puede tomar, siempre y cuando esté en su sano juicio, usted puede tomar sus decisiones personales para bien o para mal, mientras no lastime a los demás. Erradas o desacertadas o acertadas, erradas o no erradas, ese es su problema. Usted no puede coger por el pescuezo a la gente para que no vaya a un casino a jugar, para que no juegue la ruleta, para que no juegue bingo, para que no vaya a un prostíbulo, para que no vea pornografía, para que no tome alcohol, para que no fume. No, señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué alguien tiene que venir a decirme a mí lo que tengo que hacer? Aquí nadie, ni siquiera el gobierno, tiene el derecho de decirle a nadie lo que tiene que hacer. Aquí cada quien hace lo que le da la gana y lo que le place. Lo que le da la gana y lo que le place, ¿no? Dice, por eso el Papa ha invitado a los empresarios a que no solo se ocupen de estos descartados del capitalismo, sino que sigan luchando para que el sistema no deje a nadie atrás, ¿no? Porque el sistema tiene que encargarse de la gente, ¿no? El sistema tiene que alimentar a la gente, cuidar a la gente, darle salud a la gente, darle educación a la gente, arrastrar con la gente, ¿no? Arrastrar con la gente. Porque eso es lo que me molesta a mí de los comunistas, ¿no? Es decir, el socialismo. No, la gente no tiene responsabilidad individual. Es el Estado el que tiene que coger la gente por el pescuezo y llevarlos, ¿no? La responsabilidad individual no existe, ¿no? Que no se conformen con la filantropía que pone en práctica el capitalismo, sino que vivan una auténtica comunión, porque es fácil, hablando basura, comunismo puro. Y parece que la lucha es grande, porque en las calles de Roma, en Italia, aparecieron una serie de carteles, de afiches gigantes, afiches grandísimos por toda la ciudad. Eso a propósito fue ayer sábado,
aparecieron afiches anónimos criticando la gestión del Papa Francisco. Los soportes habituales de la publicidad pagada, instalados en zonas céntricas de la capital italiana, aparecieron cubiertos con afiches que no llevaban firma alguna. Varias horas después, al aparecer, bla, bla, empezaron a quitar, qué sé yo, qué sé cuánto, para aquí, para allá. Bueno, ¿qué decían los afiches? Los afiches decían lo siguiente. Decía, a Franci, que es Francisco en dialecto romanesco, ¿no? Has intervenido congregaciones, removido sacerdotes, decapitado la Orden de Malta y a los franciscanos de la Inmaculada, ignorado cardenales, y a los franciscanos de la Inmaculada, ignorado cardenales. ¿Dónde está tu misericordia? ¿Sí? Porque yo no sé si ustedes saben que el Papa Francisco es uno de los que va a Grecia a formar un show allí, a tirarse de rodillas, a lavarle los pies a los musulmanes que brincaron ilegalmente a Grecia, a lavarle el pie a los musulmanes, a suplicarle a los cristianos que amemos a los musulmanes, ¿no? A suplicarle a los cristianos, a suplicarnos a nosotros, los cristianos, que amemos a los musulmanes. Cuando en realidad son los musulmanes los que están asesinando cristianos. Porque yo no sé si usted sabe que al año, más de 100.000 cristianos son asesinados en los países árabes. Eso hace alrededor de 270 y tanto, casi 280 al día. 11 cristianos por hora. Quiere decir que si nosotros hablamos aquí media hora, 6 cristianos al final de esta conversación habrán sido asesinados, habrán sido víctimas de los musulmanes. Entonces, ¿a quién hay que pedirle que amen? ¿Cuántos musulmanes son asesinados aquí en Estados Unidos? ¿Cuántos musulmanes son asesinados en Europa? Bueno, desafortunadamente los países cristianos no podemos decir eso mismo de los países musulmanes, en los que 100.000 cristianos al año son perseguidos, torturados, asesinados, crucificados, quemados vivos, decapitados. Bueno, Papa Francisco, ¿por qué no hacemos algo? ¿Por qué no te armas de pantalones y vas desarmado? Vas desarmado, porque a ti tú odias las armas, ¿no? Porque las armas son malas, según tú, ¿no? ¿Por qué no vas desarmado y a pie? Porque, bueno, la riqueza es mala. No puedes ir en el avión ese que tú viajas. No, ese avión es muy caro, Papa Francisco. Ese batimóvil es muy caro, Papa Francisco. Ve en una bicicleta, mira, te recomiendo, ve a pie a un país islámico, sin guardas personales y sin armas. Ve desarmado y ve a pie a un país islámico. Y dile a todos esos terroristas que dejen de matar cristianos. ¿Por qué no haces eso, Papa Francisco? ¿Por qué no vas allí y le dices a los mulás eso y a los califas eso y a todos los ISIS y todas esas cosas? ¿Por qué no vas allí y le dices, ¿por qué no aman ustedes a los... Yo los exhorto a que amen a los cristianos. ¿Por qué no vas allí y haces eso? ¿Por qué no obligas a los musulmanes a que le laven los pies a los cristianos? Porque aquí los que están matando son los musulmanes a los cristianos y no los cristianos a los musulmanes. Bueno, debe haber alguna víctima por ahí. No digo que no. Algún cristiano a lo mejor mató a algún musulmán. No sé. No conozco el caso, pero debe existir. Debe existir. Pero el efecto y el fenómeno es masivo en los países islámicos. Bueno, Papa Francisco, ¿por qué no haces eso? ¿Por qué no haces eso? Yo te invito a que vayas desarmado y pobrecito a un país islámico y hagas eso. A ver. Como dice ahí Ángel Ricardo, que vayas como un burrito, como Jesucristo, con un burrito humilde, y entres a cualquier ciudad esa de ISIS, o de Boko Haram, o de Hamas, o de la Autoridad Palestina. Escoge, hay para escoger. ¿Por qué no vas? ¿Por qué no vas y haces esa misma tarea en los países islámicos? Entonces criticas a Trump, porque Trump quiere hacer un muro para proteger el país. El Vaticano está rodeado de muros. Yo te sugiero, cuando vuelvas a hablar de Trump y vuelvas a hablar del muro, yo prefiero que tumbes primero el muro del Vaticano. Cuando tumbes el muro del Vaticano, entonces voy a aceptar que hables de Trump y que hables del muro. Cuando yo vea en el Vaticano, allí en la Capilla Sixtina y en la Catedral de San Pedro y todas esas cosas, cuando yo vea todas esas estructuras del Vaticano infestadas de musulmanes, entonces voy a aceptar que tú te pongas a exigirle a Estados Unidos
que aceptes musulmanes, aceptes refugiados musulmanes. Cuando el Vaticano empieza a aceptar refugiados musulmanes, tú te pones a criticar a las armas y a los que poseemos armas. Bueno, ok, perfecto, acepto la crítica, pero la acepto después que tú le digas a tu cuerpo de protección que se deshagan de las armas. Así es como único acepto que tú, Papa Francisco, tú socialista, tú teólogo de la liberación, tú Papa comunista, Papa rojo, hables de lo que tienes que hablar. Que Dios los bendiga, hermano, y que tengan un lindo domingo. Y ya saben, seguimos aquí en la pelea contra el socialismo, donde quiera que esté, hasta disfrazado de papa. Tarjeta negra para el Papa Francisco. La revolución necesita tu ayuda. Dale like, suscríbete, comparte y deposita en nuestra cuenta para poder seguir esparciendo las ideas de la libertad.